cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Muy buenas, en esta ocasión bendecimos a Dios y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en este precioso momento que Dios nos ha regalado y que nos ha permitido para la enseñanza de la palabra. Así hemos aperturado este espacio, que es el debut de nuestro pequeño espacio que hemos desarrollado con el tema, con el nombre, la clase bíblica. Este tiene como objetivo desarrollar las habilidades y competencias espirituales de los hombres y mujeres de Dios que tengan contacto con este espacio cada vez que nos toque la ocasión. En este momento tenemos el privilegio de presentar nuestra primera clase. Hemos escogido un tema referente a la misión evangelística, a la misión de Marcos 16:15 y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta enseñanza es extraída de nuestro material habitual de enseñanzas bíblicas, de modo que todos van a estar familiarizados con los temas, tienen acceso, muchos de los que tienen guías de estudio y de los que tienen pues su Biblia en mano van a tener la facilidad de interactuar con nosotros. En este video vamos a desarrollar una dinámica en la que usted no solamente será oidor, sino que será un participante activo. Habrá momentos en que se le solicitará el hecho de que usted pues eh, ponga en pausa el video para tener una interacción, ya sea a través del chat o un ejercicio personal con la clase que corresponda para ese día. Así que esté atento porque durante el vídeo estaremos haciendo pausas en las que usted tendrá que detener el video para agotar esas actividades andragógicas que hemos diseñado para ustedes. Así es que vamos con la finalidad de hacer de este video lo más breve posible. Vamos a iniciar de inmediato con nuestra clase bíblica. Soy su hermano Juan Carlos Quiterio de la Iglesia Fuente de Salvación de Asamblea de Iglesia Cristiana. Nuestro pastor, el reverendo Sebastián Lora Reina, a quien bendecimos a través de este medio. Así que hermanos, prepárense para lo mejor porque allá vamos. Gloria al nombre del Señor. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Muy bien, en esta ocasión vamos a ir inmediatamente a nuestra primera parte de nuestra lección que corresponde a lo que es nuestra parte inicial, nuestro encabezado para nuestra clase y vamos a iniciar enunciando el tema de nuestra clase de hoy, que sería el número 12 que hemos escogido para iniciar, digamos, esta serie de enseñanzas, ya que las demás las hemos visto por otros medios. Así es que vamos a ver hoy la número 12. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. De modo que esta palabra abnegación habla del altruismo que te conlleva a ser sacrificado, a sacrificarte por lograr un noble fin. Es decir, es cuando te niegas a ti mismo y pones de lado tus propios intereses con el fin de satisfacer la demanda de la asignación que se te ha sido impuesta. Así es que los misioneros, al abnegarse por la obra, también deben mostrar santidad en la ejecución. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 17 en adelante. Vamos a estar leyendo nuestra guía hasta el versículo 28, aunque estudiaremos los siguientes, pero no sin antes establecer los objetivos específicos que tiene nuestra clase, los cuales debemos estar pendientes de conservar durante toda la trayectoria de la clase, de modo que podamos conseguir esas habilidades señaladas por esos objetivos.
Y la número 1 dice comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Número 2, reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Y por último, establecer una conducta de sacrificio y pureza propia de un obrero del Señor. El pensamiento central alrededor del cual se mueve toda esta enseñanza es que el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Así como vamos a ver también ese versículo, ese texto áureo que tenemos, que se encuentra en el versículo número 24, que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es que esa era la determinación que tenía el apóstol Pablo y de la cual debemos echar mano todos los que hemos recibido esta fe y que por consiguiente recibimos la orden de la gran comisión. Así que vamos a tener de inmediato la lectura antifonal, nuestra lectura base, la cual la vamos a hacer de una forma pues dinámica, en la cual usted va a leer el versículo que sigue después de mí. Yo voy a leer y cuando yo haga pausa de manera inmediata, usted hace el ejercicio de leer la base bíblica que se encuentra ahí en pantalla y que usted, si quiere, la puede buscar también en su Biblia. Leemos bajo la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todos leemos ahora. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos ha dado de leer su palabra, bendecimos su nombre y en esta ocasión nos preparamos para estudiar esta porción bíblica que estará llena de enseñanzas, llena de muchas habilidades y competencias en el Espíritu para nosotros desarrollar con eficacia y eficiencia la obra del Señor, la gran comisión. Así es que vamos a estar ahora viendo cuáles son aquellas enseñanzas específicas con las cuales nos tenemos que quedar luego de haber estudiado y analizado esta preciosa lección que tendremos a continuación. Por lo cual, veamos la enseñanza, dice, así como Pablo se mostró a los ancianos de la iglesia como un ejemplo de abnegación y piedad, resta a nosotros tener la misma actitud en favor de la obra del Señor. Vemos que el autor del libro de Lucas, como ya todos sabemos, es el autor del libro de los Hechos, es el evangelista Lucas, y
el año en que escribió este libro ronda alrededor del año 62 a 64 de nuestra era y probablemente se escribió esta carta estando él en Roma, en la capital del imperio. Los personajes que veremos actuando en esta noche son el Espíritu Santo, Pablo y el mismo Dios. A manera de introducción, podemos decir que la reunión con Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso tuvo lugar en la ciudad de Mileto. Para el apóstol de los gentiles era muy importante que los obispos tuvieran un concepto claro sobre el costo de servir a Cristo. Hoy muchos ven el ministerio cristiano como algo superficial y otros como una fuente de ganancia. Por lo tanto, necesitamos aprender lo que Pablo dijo a los líderes reunidos en aquella región. Él usó su propio ejemplo para animarles a vivir una vida, para vivir precisamente una vida acorde al llamamiento divino. Debemos ser conscientes del hecho de que muchos no están observando. Por tanto, se requiere que hagamos las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, como lo establece 2 de Corintios 8:21. El dar buen testimonio delante de los hombres es un ingrediente inseparable de la vida piadosa. El presente estudio se hará evidente, además, que servir a Cristo conlleva sufrimiento. La piedad y la aflicción aparecen muchas veces juntas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, como se lo dijera a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Por tanto, Pablo recuerda a todos los obreros que él había hecho su trabajo en Asia con lágrimas y sufrimiento y ya sabía que le esperaban cárceles y tribulaciones en el futuro. Con esto concuerda con lo que les preguntó Cristo a Jacobo y a Juan, si acaso ellos querían sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino, estaban dispuestos a beber su copa y a asumir su bautismo. Ellos respondieron que sí podían, sin saber la trascendencia de aquellas palabras, como diría en Mateo 20, 21 al 23. De hecho, los apóstoles de Cristo sufrieron prisiones, castigos, peligros y casi todo padecieron el martirio por el testimonio del Señor Jesús. Ahora, nos toca a nosotros asumir una actitud, primero, decidida a hacer la obra del Señor fielmente, aunque nos cueste sufrir afrenta por causa de su nombre. En el desarrollo de nuestro estudio aprenderemos mejor sobre esta verdad de la obra misionera. Así es que vamos a estar listos y prestos para poder disfrutar de este manjar que Dios nos tiene a través de esta lección del día de hoy. El primer tema que vamos a estudiar se titula Pablo fue ejemplo de abnegación y sufrimiento, que se encuentra en el libro de los Hechos 20, versículos desde el 17 hasta el 21. La primera parte que vamos a ver es donde el apóstol Pablo pues tuvo un comportamiento santo y abnegado en aquella región de Asia. Veamos. El apóstol Pablo tuvo un comportamiento abnegado en Asia, además de un comportamiento santo. En esta ocasión, usted va a hacer una pausa en este video y va a leer los versículos 17 hasta el 19 y de allí va a extraer de esta parte que tenemos en pantalla 3 enseñanzas específicas que Pablo deja ver en su relato de los versículos del 17 al 19. Así es que haga una breve pausa, tome su Biblia y luego lea lo que tenemos en pantalla para que usted pueda asimilar
tres aspectos que aparecen numerados y que es necesario que en palabras breves usted luego pueda enunciar o pueda, vamos a decir, expresar en sus propias palabras qué se deja como enseñanza en estos pasajes, en cada uno de estos puntos que hemos pues marcado. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Pues muy bien, porque muchos de ustedes han visto con mucha claridad cuáles son esas tres enseñanzas que podemos ver en estos versículos del 17 al 19. Y me gustaría reforzar con algunas de sus opiniones que hemos visto en el chat y corroborar con algunos de ustedes, así como también aportar algo más. Pues de este pasaje, de este tramo del pasaje donde el apóstol Pablo pues plantea que no solamente debemos asumir un comportamiento santo, sino un comportamiento abnegado tal como él lo tuvo en Asia. De allí podemos aprender que nosotros haciendo nuestra obra personal, nuestra obra misionera personal, cumpliendo a cabalidad con ella, no hemos terminado completamente nuestra obra, sino que además de hacer nuestra obra personal, nuestra obra evangelística personal, de manera responsable y completa, también tenemos la responsabilidad de preparar a otros para el ministerio. O sea que no solamente predicándole a las almas, sino tomando a otros, como de hecho es lo que estamos trabajando hoy, que gracias al Señor nos ha dado la oportunidad de hacer, de poder entrenar a otros hombres y mujeres a través de esta enseñanza para poder pues asumir con responsabilidad lo que nos toca a nosotros de manera particular, pero también lo que nos toca a nosotros en cuanto a la responsabilidad con nuestros hermanos que todavía no han desarrollado ciertas habilidades para poder predicar este evangelio y hacerlo con la eficiencia y la eficacia y la destreza que un verdadero misionero requiere. De modo que usted prepárese para preparar a otros, porque una de las mejores motivaciones para el aprendizaje y de las mejores tácticas de aprendizaje es aprender para aleccionar. Así es que vamos a tocar a ver qué nos dice el libro de los Hechos en los versículos 16 al 17 para corroborar con la lectura que ustedes han hecho. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Y dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando tuvieron, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros de todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Hasta el 18 hay un testimonio especial que el apóstol Pablo pues le deja a ellos. Ustedes están conscientes cómo desde el día en que yo entré a Asia Menor, que es la región en donde hoy se encuentra Turquía y toda esa zona que antes era conocido con ese nombre como Asia Menor, pues Pablo durante todo el tiempo que duró en su trabajo apostólico en aquella región, pues él mismo le da testimonio y lo pone a ellos por testigo de cuál ha sido su comportamiento, dándonos a entender, además de esto, que Pablo realza el valor de la conducta como un ejemplo de vida en los obreros. O sea, todo obrero debe tomar en cuenta la conducta. No es cierto que lo que nosotros hacemos no afecta a nuestra vida ministerial, que somos tan libres que no importa lo que hagamos, seguimos siendo normal y que nuestro servicio sigue siendo el mismo. Nuestra conducta va a definir en gran medida cómo es la calidad de nuestro servicio y cuál es la calidad de nuestra fe, debido a que la fe se refleja a través de las obras propias de una fe salvadora, de una fe vivificante y de un evangelio transformador. Un predicador,
una persona que profesa la fe cristiana y que por demás realiza la obra misionera de llevar el evangelio a otros, debe ir acompañando el evangelio que predica con su voz de un testimonio intachable que hable antes que su voz de las palabras que expresa en el discurso. Además, aprendemos de allí que su conducta concuerda con el hecho de que la Biblia anima al creyente a perseverar en hacer el bien, en ser un bienhechor. Con esto también nos enseña que la iglesia del Señor, que es nuestra amada iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, pues cuando trabajamos para ella, al trabajar para ella, debemos asimilar y comprender que trabajamos para su dueño. ¿Y quién es su dueño? Su dueño es Jesucristo. Al hacer eso, nosotros experimentaremos una profunda humildad, una profunda sumisión al dueño de la obra, y esto por consiguiente moldeará nuestro carácter. Así como lo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para Él. O sea, cuando Pablo expresa a los Gálatas, le está diciendo que él está totalmente rendido a la voluntad de su comendador, de quien lo comisionó a él para el trabajo de la evangelización. Vamos a ver el punto B de esta primera parte para sacar de allí de aquel tema que dice Pablo fue fiel en enseñar todo el arrepentimiento y la fe. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad Bien, en este pasaje, en esta ocasión, tenemos el pasaje del capítulo 20, versículos del 20 al 21. Usted hará una pausa en este video y a través de esto, pues podrá analizar el texto y compararlo con tres puntos fundamentales en donde encontraremos tres enseñanzas extraídas de ese pasaje y las cuales usted, luego de haber leído el texto y leído cada punto enumerado en esta sección B, podrá enunciar en palabras breves en el chat cuáles son estas tres enseñanzas específicas que podemos conseguir en este pasaje. Así que tómese este tiempecito y vaya a su Biblia. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Muy bien, felicito a cada uno por su comentario y la interacción que vamos a estar teniendo. A continuación nos ayudará a comprender un poco más, aparte de que voy a abundar un poquito acerca de las opiniones y de los conceptos emitidos por cada uno de los participantes. Sabe que en este punto B, donde dice Pablo fue fiel en enseñar todo el arrepentimiento y la fe, o sea, de enseñar a todos el arrepentimiento y la fe. Aquí la palabra arrepentimiento para el Nuevo Testamento utiliza la palabra metanoia, que es la palabra que significa cambiar de mentalidad, y para el hebreo la palabra teshuvah,
que aunque significan, vamos a decir, prácticamente lo mismo desde el punto de vista conceptual, pues es un poco más profundo en el hebreo, ya que esto nos ayuda a comprender que un verdadero arrepentimiento es una forma de volver a la forma original luego de haberse apartado de la palabra. O sea, la palabra Teshuvah, así como lo sugeriría la palabra metanoia, no solamente significa un cambio de mentalidad, sino regresar a una mentalidad original propia de alguien que estudia la sagrada palabra del Señor. O sea que su significado tiende más que solamente a cambiar de mente o a cambiar lo que tú sabes por algo nuevo, es volver a la original, volver a la palabra, volver a la Torá, volver a lo que Dios enseña y por consiguiente permitir que Dios a través de su palabra te vuelva nuevo como si nunca hubieras pecado antes. Entonces Pablo enseña acerca del arrepentimiento y la fe a todas. Si usted quiere aprender un poco más de la Teshuvah y de lo que es ese arrepentimiento profundo, le sugiero que vaya a una de las series que tenemos en nuestro canal de YouTube que se titula Las 4 caras del arrepentimiento, donde hablamos un poco más profundamente de este concepto de arrepentimiento y de volver al origen. Mientras tanto, Pablo fue fiel en enseñar esto. Ahora, Pablo toma a los obispos y le enseña cuál fue el mensaje, les explica cuál fue el mensaje que él les llevó y que él les comunicó a aquella región de Asia donde ellos se encontraban. En lo adelante vamos a ver cómo Pablo deja bien en claro algunas enseñanzas a través de esta confesión que hace y de esta denuncia, como él dice, yo protesto frente a ustedes, en presencia de ustedes. Una de esas enseñanzas es que todo aquello que es útil, él se los enseñó. Como vocero de la gracia, Pablo sabía que las ceremonias judías y la ley ya hacía mucho tiempo que habían pasado a ser obsoletas por el sacrificio transformador y salvífico que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por lo cual nadie más le podía turbar a ninguno de sus discípulos con esas enseñanzas judaicas que pretendían llevar nuevamente a la iglesia de la salvación por la gracia de Jesucristo a lo que eran los rudimentos de la ley judía, como era tan común en aquella región que los judíos que habitaban en Asia, que muchos de ellos habían conocido el Evangelio también, pero que por alguna razón todavía no se habían desligado de los rudimentos de la ley para vivir plenamente en la gracia, les enseñaban también a los gentiles que guardaran aquellas cosas, por lo cual Pablo se opone ferozmente en contra de todo esto y posteriormente pues le enseñaba todo lo que la palabra de Dios a través de Jesucristo le quería mostrar. Así es que vamos a ver cómo el Espíritu Santo inspira a Pablo a enseñar todo en cuanto al arrepentimiento a aquella población de creyentes. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. El segundo aspecto que podemos aprender de los versículos 20 al 21 se refiere a que Pablo anuncia y enseña públicamente en las casas e incluso su interés de predicar el Evangelio de esa forma tan sencilla pero tan efectiva de enseñar directamente a las personas en sus casas y de manera directa, de manera presencial, era que aparte de que él hacía aquel trabajo, pedía a la iglesia que orara por ellos, no para que ellos recibieran algún beneficio personal o particular, sino para que ellos pudieran tener más puertas abiertas y poder llevar el Evangelio. Es impresionante como una persona apasionada por las almas ya está haciendo su trabajo, está haciendo lo que debe hacer, sin embargo su preocupación va más allá de cumplir estrictamente, digamos, con una cuota,
sino que quiere hacer más y más por la obra misionera y por la diseminación de la palabra evangelística. Algo más que podemos destacar es que como siervos del Señor debemos estar dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad que se nos ofrezca para llevar este evangelio. Desde que se propuso este modelo de enseñanza para fortalecer la vida de hombres y mujeres de nuestra congregación que pudieran pues tener el tiempo para disfrutar de esta enseñanza, pues a mí me pareció a bien aprovechar la oportunidad para poder enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Así es que cuando nosotros tengamos la oportunidad de donde quiera que estemos, enseñar la palabra, pues vamos a estar aplicando un principio de aprovechar el tiempo para con los de afuera, como le diría Pablo a Timoteo, y predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo voy a permitir que algunos de ustedes vaya a 2 de Timoteo 4:2 y pueda decirme con palabras breves, muy breves, qué comprende de lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta acerca de predicar a tiempo y afuera de tiempo. 2 de Timoteo 4:2. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Pues corroboramos con esto, sí, predicar a Dios a tiempo y afuera de tiempo implica, primero, pasión por las almas. Cuando tú sientes pasión por algo, la pasión es esa acción que te conlleva a ti a tener, digamos, un amor sacrificial por aquello por lo que tú sientes amor. O sea, es una sensación, es un sentimiento que va más allá de la razón y que te conlleva a ser altruista, te conlleva a ser sacrificado por aquello que tú realmente amas. Cuando una persona ama las almas y las ve como Cristo las ve, pues no desaprovecha ninguna oportunidad para presentar el Evangelio, y cualquier situación de la vida cotidiana la ve como una situación de aprendizaje para enseñar el Evangelio. Por eso veíamos que Cristo utilizaba tantas parábolas, porque utilizaba aplicaciones de la vida cotidiana para expresar verdades espirituales y verdades escriturales que pudieran transformar la vida de quien los escuchaba. Una tercera enseñanza que podemos encontrar en los pasajes estudiados, versículos 20 al 21, lo es que nosotros debemos imitar esa conducta de esfuerzo fiel en favor de la salvación de los hombres. Lo más importante es el contenido del mensaje. Nuestra preocupación y nuestra ocupación debe ser que el contenido de nuestro mensaje sea cristocéntrico, presentar tanto a judíos como a gentiles, extranjeros como nacionales, a Jesucristo, a la persona de Jesucristo, para que puedan entender cuál es la palabra de la reconciliación y del arrepentimiento a través de la fe única y exclusivamente a Cristo. Que todo nuestro discurso tenga el cuidado y la atención de dirigir la atención de la gente hacia la figura de Cristo. Estando así, pasamos al punto número 2, lo cual vamos a estudiar que los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Por eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24. Saquen su Biblia. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Muy bien, ya que tienen Biblia en mano, vamos a ir entonces al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24. En la parte A, primera parte que vamos a subdividir este tema, los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones.
dice que el Espíritu Santo puede enviar a los misioneros, avisar a los misioneros sobre tribulaciones futuras. Es decir, el Espíritu Santo tiene la facultad del poder y tiene la misericordia de advertirnos acerca de peligros futuros que podemos, pues, sufrir durante la obra misionera, cosa que debemos tener muy, muy, muy pendiente. Vamos a ver. El Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre las tribulaciones futuras. En este momento, como usted tiene su Biblia en mano, dele una pequeña pausa al video y lea del versículo 22 al 23 para poder extraer de allí tres verdades aplicativas que tenemos de esos dos versículos, las cuales usted la va a comunicar a través del chat de manera clara en las menores palabras posibles. Y luego vamos a tener una intervención para corroborar con sus aportaciones. Adelante. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Muy bien, muy bien. Así es que Pablo habla con los ancianos de aquella ciudad, es decir, con los obispos, con los obispos. La palabra obispo viene de una raíz que significa, digamos, es una especie de oficial de la iglesia cristiana que se encarga de la supervisión y que se encarga de la vigilancia y el cuidado de la grey, de la iglesia, es decir, no de una iglesia local, sino de toda una ciudad. Recordando que la iglesia primitiva, cuando establecía una iglesia, estaba hablando de lo que era el cuerpo de Cristo, la representación del cuerpo de Cristo en toda una ciudad. No a lo mejor tan similar a la estructura que utilizamos en este tiempo como iglesia, en donde a lo mejor en cada barrio o en un mismo barrio tienen varias iglesias, sino que cuando se habla que los obispos velarían por la iglesia, está hablando de la iglesia de toda una ciudad. En este caso, estaban en la ciudad de Mileto y estaba mandando a buscar también a los ancianos de la ciudad de Éfeso, en donde había otra iglesia, los reunió allí para hacer una especie de congresillo, una especie de congreso o de reunión ministerial en la cual él explica a aquellos líderes ancianos, digamos, entendamos por anciano, como vamos a ver más adelante, el hecho de lo que hoy utilizamos como la figura de obispo y presbítero, que es la figura que nosotros más conocemos porque son los que más se acercan y lo que tenemos más comúnmente con nosotros. Sin embargo, esas dos figuras eran encargadas de la vigilancia y de la rectoría de la iglesia de toda una ciudad. Por lo cual, el Espíritu Santo a través de Pablo le deja saber a esta comunidad de ancianos, de líderes eclesiásticos, que el Espíritu Santo nos puede avisar a nosotros sobre tribulaciones futuras incluso, y vamos a ver qué interesante el Espíritu Santo convierte esta advertencia de Pablo en una situación no solamente para cuidarlo a él, sino para que él pueda enseñar también a otros a cuidarse y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Bueno, pues en los versículos 22 al 23, entre tantas enseñanzas que podemos tener ahí, hemos sacado al menos tres enseñanzas básicas. Y lo primero que debemos destacar es que debemos ver esta ligadura que tenía el apóstol Pablo, de acuerdo a como usted encuentra en los versículos que vamos a leer a continuación, que debemos estar pendientes o comprender de que estas ligaduras son como el ardor ferviente
que Pablo sentía por cumplir, digamos, lo que él consideraba un deber. Pablo tenía pasión por la predicación de la palabra y cuando una gente siente pasión por algo, se puede equiparar o se puede comparar como un ardor, como una comezón, un deseo que lo empuja fervientemente a cumplir con aquello que él entiende que es una demanda que tiene por dentro acerca de algún asunto. Vamos a ir entonces con su Biblia en mano a los versículos 22 y 23 de Hechos 20. Así que pausa el video, lea esos versículos y trate de extraer esas verdades que están numeradas allí en las menores palabras posibles para que a continuación tengamos un comentario de aportación a sus apreciaciones. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicito a todos aquellos que han ido en sintonía con lo que es el hilo conductor de nuestra enseñanza. Les decía antes de la lectura que, que a partir de lo que Pablo enseña en estos versículos, debemos ver estas ligaduras como un ardor ferviente de Pablo por cumplir lo que él consideraba su deber. Además, también debemos considerar que la actitud de sacrificio por la causa del Señor debe ser mucho más fuerte que los temores a las situaciones difíciles que nosotros podamos enfrentar durante la obra misionera. Si nosotros ponemos más atención a lo que nosotros consideramos o a lo que la Biblia establece que es nuestro deber como misioneros, eso nos va a permitir alejarnos un poco de las situaciones que pueden provocar temor en medio de la obra, porque de hecho nos vamos a enfrentar no solamente al peligro de luchar contra las mismas huestes del infierno, sino que terrenalmente podemos sufrir muchos embates a causa de persecuciones, digamos, de tipo social o persecuciones físicas pudiera llegar a ser, y todo esto expone nuestra vida a peligro, expone nuestra seguridad al peligro de una persecución. Y sabemos que aunque hay diferentes instrumentos, todo lo que pueda ser persecución hacia la iglesia en contra de la obra misionera, nosotros sabemos de dónde viene, del enemigo de la justicia, por lo cual ese enemigo del cual ya Dios nos entregó una victoria sobre él, entonces no debemos temer. Claro, debemos tener las precauciones y la autoridad suficiente para sujetar todo principado y toda potestad en el nombre que es sobre todo nombre, o sea, el nombre de Jesucristo, para nosotros poder en oración soportar todos los ataques y todas las persecuciones que en un determinado momento podamos recibir por parte del enemigo. En ese sentido, también debemos entender y debemos aprender, como dirían, como estaría ahí en nuestro material, que en Cesarea el Señor usó al profeta llamado Agabo para advertir a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones al llegar a Jerusalén, como lo dice en el capítulo 21, si usted puede leer más adelante en el capítulo 10. Hay algo interesante aquí que me gustaría destacar, y es que Dios está comprometido con su obra y comprometido con sus ministros que están haciendo su obra. En este caso, está advirtiéndole a Pablo no que le va a evitar que él padezca por causa del Evangelio, sino que de manera estratégica le abre la mente y el corazón a un sinnúmero de posibilidades, de vivencias que tendrá a causa del Evangelio, que
pueden poner en peligro su vida. De hecho, en la forma en como Pablo le habla a aquellos ancianos, le deja saber que es probable que ellos jamás lo vuelvan a ver. Es más, se lo dice que es casi seguro de que su rostro, ninguno de ellos lo va a volver a ver. O sea, él estaba consciente de que aunque él podía estar para cuando Cristo regresara por su iglesia, así también nunca más pudiera volver a ver aquella iglesia de aquella ciudad de Mileto. Es decir, que el peligro sabemos que es posible, pero que contamos con la protección divina y contamos con la prevención divina. Y aquí hay algo interesante más que me gustaría destacar, y dice que en aquel lugar de Cesarea, ese profeta llamado Ágabo es uno, digamos, de esos casos que nos permiten a nosotros verificar la acción profética en tiempos de la gracia, o sea, en lo que es desde la fundación de la Iglesia de Jesucristo hasta nuestros tiempos, vemos la operación profética. Y sin embargo, aunque los apóstoles tenían dones en donde Dios podía mostrarle cosas como de hecho lo hacía, pues Dios utiliza a este profeta que estaba activo el don profético en él en esta temporada de la iglesia para advertirle de peligro. Y Agabo le advierte de que le esperaban no solamente más pruebas y persecuciones, sino que también le tocarían prisiones al llegar a Jerusalén. Y esto era la razón por la cual Pablo sabía que si llegaba a Jerusalén era muy probable que algo le aconteciera. Él no sabía qué le podía acontecer claramente, pero sí sabía que involucraba persecución y que involucraba prisiones y tribulaciones. Es muy curioso ver cómo en estos días personas que ministran la palabra del Señor hoy hablan a veces tan mal de la operación del don profético dentro de la iglesia. Si en el mismo pasaje donde el apóstol enseña que Dios constituye a uno primero apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otro pastor y a otro maestro, y establece allí la constitución de los 5 ministerios, de los cuales están activos los pastores, están activos los evangelistas y los maestros, pero la gente se rehúsa a entender que el ministerio profético y que el ministerio apostólico todavía en la iglesia, así como lo tuvo la iglesia primitiva, pues estuviera pues activo. Hago este comentario al margen de la clase, porque como maestro, aunque hay cosas que se salen del tema, como el apóstol Pablo, no rehusó a hablar todo lo que fuera útil para que la iglesia quedara enteramente equipada, no solamente para cumplir la misión, sino también para preparar a otros. Es conveniente saber que el mismo pasaje escritural y que la misma realidad bíblica que se vivía en la iglesia primitiva, para la cual operaban apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, es la misma realidad vigente para la iglesia actual. Por lo cual no veo ningún asidero escritural que avale la discriminación del ministerio profético y del ministerio apostólico, ni del ministerio pastoral, ni del ministerio evangelístico, ni magisterial. O sea, si usted opera en uno de los 5 ministerios, pues es porque así Dios lo constituyó. Y si usted no puede fluir en una gracia, pues permita que Dios lo haga con otro, pero sea humilde para reconocer que usted opera en una y que el otro hermano opera en la otra. O sea, es un poco preocupante, hice ese paréntesis, porque a veces veo una conducta muy ácida de pastores evangelistas en contra de profetas, de maestros en contra de profetas, de profetas en contra de pastores. Eso no debe ser ni tiene sentido. De modo que, aunque ese no es el tema de la clase, nos deja entender claramente cómo Agabo, como un hombre de Dios y profeta en tiempos de gracia, puede advertir al apóstol acerca de los peligros que va a vivir él en Jerusalén. Pero continuamos. La parte B de este segundo tema dice: acabar la carrera ministerial con gozo requiere abnegación. Ahora, haga una pausa en el video, vaya al versículo 24, léalo y entonces analice
tres aspectos que están marcados allí en la guía bosquejo que tenemos para que usted pueda inferir, para que usted pueda dar su opinión acerca del tema. Así es que vamos al tema número 2 y la parte B. En la parte B, ahí tiene para que pueda comparar la escritura con las afirmaciones de nuestro bosquejo. Y en breve los comentarios. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Muy bien, muy bien. Ponga su comentario, deje su nota de voz en el chat o deje su comentario por escrito acerca de el análisis al que pudo llegar a partir de lo que dice el versículo 24, el cual dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ese modo, pues podemos ver que en el versículo 24 Pablo revela su carácter y revela el ánimo que lo caracteriza. O sea, cuando una persona siente pasión como la tenía Pablo por el Evangelio de Jesucristo, pues aunque sabe que está a punto de recibir algunas tribulaciones y algunos problemas que ya él sabe que le van a venir, su ánimo le permite a él, pues continuar avanzando. En el caso de Pablo, ni siquiera su propia vida él la tenía por preciosa, con tal de llevar a cabo por completo el plan de Dios para él, la agenda ministerial que ya Dios le había trazado en su obra o en su ministerio apostólico, y estaba dispuesto a soportar todo lo que fuera necesario con tal de llevar a cabo este ministerio. Algo más que debemos destacar en aportación a lo que ya ustedes han pues colocado en el chat como aporte para el consumo de todos, es que cuando o sea, de acuerdo con lo que revela la palabra y lo que revela Pablo allá a los ancianos de Mileto, su objetivo era acabar su carrera con gozo. Escuche bien, acabar su carrera con gozo. La gente a veces confunde gozo con alegría, con felicidad. Alegría y felicidad pueden ser muy buenas, pueden ser fenomenales, pero el gozo, solo el gozo, es el resultado de un espíritu transformado por el Espíritu Santo, y que no depende de las circunstancias que esté viviendo, ni siquiera de las circunstancias futuras que va a vivir. Cuando la gente siente gozo, no es lo mismo que felicidad. La felicidad puede ser la euforia de un momento y la satisfacción de algún logro. Sin embargo, el gozo procede y sale desde el interior de un corazón y de un espíritu que ha sido transformado por el poder y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Él quería acabar su carrera con gozo. No debemos imitar a aquellos que se retiran del trabajo que se les asignó antes de cumplirlo. Hay un pasaje en donde el apóstol Pablo tiene inconvenientes con Juan Marcos, con uno de los discípulos, que habiendo comenzado una obra misionera junto con él, se sintió amenazado, se sintió con problemas y abandonó la obra misionera, cosa que al apóstol Pablo, que veía el ministerio como algo realmente serio, eso le cayó muy mal. Y esto provocó que Pablo se apartara de ese siervo de Dios en cuanto a la obra misionera, porque no le era útil una persona que cuando el peligro arreciaba,
entonces se detenía. En estos momentos estamos viviendo tiempos muy, muy tremendos, tiempos de pandemia, tiempos en donde muchas veces tú no sabes ni siquiera de dónde puede venir el peligro. Pues en este tiempo, aunque debemos tomar las precauciones de vida y debemos hacer todo lo que nos recomienden que hagamos hasta donde la Biblia no lo permita, hasta donde la palabra no lo permita, pues debemos, pues en muchas ocasiones desafiar el peligro y no permitir que, apelando a la prudencia, pues nosotros perdamos el provecho de la obra ministerial que se nos ha sido asignada. Es decir, cuando veamos que nuestra vida pueda correr peligro, entonces inmediatamente retrotraernos y abandonar la obra misionera. A Pablo le costó luego volver a tomar parte con Juan Marcos en el ministerio, aunque como siervo de Dios, como un hombre humilde, que no era humilde en parte, sino que llevaba toda humildad, como vamos a ver más adelante, pues luego le dice a Timoteo que se una con él en el ministerio y que lo trajera porque ya le podía ser útil. O sea, vemos que así que aunque tengamos a veces altos y bajos, podamos tener problemas porque somos humanos y lo comprendemos, pues debemos asumir una conducta perseverante en el servicio a Dios. O sea, nosotros debemos, como decíamos hace unos minutos, que debemos estar pendientes a predicar este evangelio a tiempo y afuera de tiempo. También debemos ser persistentes en hacerlo y no permitir que el temor, el peligro o a cualquier amenaza nos haga devolvernos de la obra misionera. Y esto es fácil decirlo ahora que no estamos quizá pasando alguna persecución, sino que llegará el momento en que lo que estamos diciendo hoy, aprendiendo hoy, va a ser sometido a prueba, porque cualquiera levanta la mano y se compromete con la obra misionera cuando no está padeciendo ninguna persecución, cuando no está al borde de ningún peligro. Sin embargo, llegará el momento en que nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba, y por eso hoy es necesario que nosotros nos entrenemos para llegar a un punto en que la obra misionera nuestra sea realmente efectiva y fructífera para el reino de Dios. Algo más que debemos considerar es recordar que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como diría 2 Corintios capítulo 5, 19. ¿Y cuál es esa palabra de la reconciliación? Nada más y nada menos que el discurso que dio Pablo en Mileto. Y es que aprendamos a dar la buena nueva de salvación, que es por gracia, por la gracia de Dios, por el evangelio de la gracia. Esa palabra de la reconciliación es enseñarle todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento, con el verdadero arrepentimiento, no el arrepentimiento que se vende por ahí, que consiste en ropa, que consiste en cosas superfluas, sino ese arrepentimiento que viene de corazón, ese arrepentimiento que viene de acercarse a Dios con una conducta de ser regenerado, de depositarse en la mano de Dios, no para nosotros cambiar de conducta, sino para que Dios mismo nos ayude a volver a ser como éramos al principio, nos ayude a ser de acuerdo como enseña su palabra. Entonces, siendo así, hacemos una pausa al video y nos vamos a la parte número 3. Así que abra su Biblia, Hechos capítulo 25, versículo 28. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Pues una vez allí, inmediatamente nos vamos a dirigir a nuestro bosquejo, en el cual vamos a ver algunas enseñanzas más que podemos extraer de esta preciosa lectura, de este pasaje tan interesante que nos ha tocado en esta ocasión. El punto número 3 dice: los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Oiga bien, somos responsables de anunciar todo el consejo de Dios, como diría el apóstol Pablo en otro pasaje, el premeditado consejo de Dios, todo lo que Dios diseñó en favor de la salvación del hombre por medio de ese Salvador divinamente escogido que es Cristo.
Ahora, usted le va a dar una pausa al video y va a buscar los versículos 25 al 26, lo va a leer porque vamos a analizar ahora los obreros fieles son responsables de que otros, no son responsables de que otros desobedezcan a su mensaje. Y vamos a ver por qué este subtítulo, y hay al menos dos enseñanzas que están numeradas allí, y yo quiero que usted, luego de haber leído, las analice, las comente, para entonces tener los comentarios que corresponden. Haga una pausa en el video y haga la actividad indicada. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Muy bien, y gracias por sus comentarios. Me alegra mucho que puedan aportar a esta clase, puedan aportar al debate, a la discusión, porque mediante eso es como nosotros conseguimos un aprendizaje significativo que se quede arraigado en lo que la palabra de Dios enseña. Versículos 25 y 26 lo vamos a repetir de la base que ustedes leyeron. Dice: ahora, he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, Pablo dice: por tanto, yo os protesto, que es una forma de decir, yo les dejo bien en claro, los confronto con esta palabra, diciendo: en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Entonces, cuando escuchamos esta palabra del apóstol Pablo, vemos que hace sentido con el subtítulo A de nuestro punto número 3, y es que los obreros fieles no son responsables de que otros desobedezcan al mensaje. Y vamos a ver al menos algún enfoque o una aportación a lo que fueron la participación de usted en el grupo. Debemos recordar que cuando los hombres se arrepienten y creen en Jesucristo, esto le da acceso al reino de Dios. Esa es una verdad escritural que nosotros debemos tener bien en claro, y el evangelista Juan lo deja dicho en capítulo 3, versículo 3 al 8. Por tanto, debemos invitar a todos. Nadie se puede quedar fuera de nuestra lista. O sea, a la hora de nosotros hacer la obra misionera, no debemos hacer acepción de personas, ni escoger en un grupo quién tú consideras apto para darle el mensaje y quién no es apto para recibir el mensaje, sino que todos deben ser invitados al reino de Dios a través de Cristo, recordando siempre conducir la atención de la gente, y toda la atención de nuestro discurso permita que la gente sea conducida hacia Cristo, que nuestro mensaje dibuje la imagen de Cristo en las personas, así como nuestra conducta, como Pablo se lo dijo a los ancianos de Mileto. Otra enseñanza más es que en el versículo 26 se evidencia una defensa del apóstol Pablo a la misión que se había cumplido en Asia, por haber sido fiel en la labor encomendada. Oiga bien, ahora está limpio de la sangre de todos. Con esta sentencia quiere decir que en él no había ninguna responsabilidad de los obreros que fallaban después de haber recibido el legado. O sea, usted dé la palabra, déla con tranquilidad, no se sienta responsable de si otro va a fallar o no. Por eso le hablaba hace un rato del tema de que Agabo era un profeta de la iglesia primitiva, y que vemos cómo libremente operaba en su don y en su designación, de acuerdo como Dios
le había dado en la gracia. Entonces, si ahora a ti algún falso profeta te ha engañado, eso no te da razón ni te da base suficiente para tú ahora desacreditar el ministerio profético basado en tu experiencia o en la experiencia de ese que faltó. Tú no eres responsable, tú no tienes que excusar a la iglesia delante del mundo por la falla de ese profeta, sino que cada uno va a dar cuentas. Y a quien afectó a su propia vida, porque el que peca contra su propia vida peca contra su propio cuerpo, por lo cual debemos ser coherentes en nuestro mensaje y cuando anunciemos el Evangelio no debemos rehusar nada de lo que sea útil, ni debemos quitarle nada a la palabra, sino que como maestro, como pastor, como evangelista, como quiera que sea el don en el que tú te desempeñes, debes de dar finalmente la palabra tal cual como Dios te la presenta en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad. Decir todo lo que conviene y no rehusar a decir todo el mensaje que Dios nos ha encomendado, porque entonces ahí no vamos a tener la autoridad que tuvo el apóstol Pablo de hablar con los ancianos de Mileto y de Éfeso, de desligarse de la responsabilidad que ellos asumían como ministros, como obispos ya ordenados para ejercer su ministerio. A partir de las instrucciones que Pablo ya les está dando y del testimonio que dio como persona, el cual él mismo le está haciendo un acuse de recibo a ellos allí, pues a partir de ahí él queda desligado y se lava las manos y se limpia de eso. No es culpable de cualquier falta cometida por alguno de ellos, aunque créame que como ministro y como padre espiritual sabemos que era un hombre responsable, el cual sí le dolería cualquier falta de alguno de sus hijos espirituales, pero que él estaría en el ánimo de corregirlo si fuese necesario. Salvo que en esta ocasión él ya está planteando que es poco probable, por decir improbable, de que él regrese a Mileto, como él se lo hace saber en el versículo 28 para terminar. Dice que el apóstol exhorta a los ancianos de la iglesia a velar, oiga bien, a velar primero por ellos mismos. Oiga bien, primero por ellos mismos para que no tuvieran posteriormente tropiezo y tuviesen que, digamos, acusar a alguien de sus errores o decir que alguien está parcialmente vinculado con sus faltas. Usted se hace responsable por sus acciones porque usted fue instruido. Amén. Entonces, al oírlos, nos acordamos de las palabras dichas a Timoteo, que tuviera cuidado de sí mismo y de la doctrina. Es necesario que primero atendamos nuestra vida espiritual y entonces podamos velar también por la de la iglesia del Señor. Así cuando el obrero sabe que él no es el dueño de la iglesia, sino Cristo, es más consciente y sabe que trabaja con temor santo, pues sabe que ha de rendir cuentas al Señor del rebaño. Aquí el aspecto solamente del señorío de Cristo sobre su iglesia es que Él la ganó por su propia sangre. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es una verdad que nosotros debemos tener bien en clara y que aparte de velar por la gente, velar porque nuestra iglesia esté sana, porque nuestros hermanos aprendan, de velar porque nuestros consiervos sean entrenados para la obra, como de hecho también es nuestra responsabilidad. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, no sea que, como dice el apóstol Pablo, siendo heraldo, anunciador para otros, finalmente seamos nosotros mismos descalificados en la competencia. O sea, sería triste que yo anuncie al candidato ganador y que
y que yo haga mi anuncio y que posteriormente yo sea el descalificado. Porque Cristo no pierde en esta batalla. Ahora, si nosotros nos descuidamos y nos salimos de su cobertura por desobediencia o por no ser cuidadosos, pues probablemente nos pase eso, que seamos descalificados. Entonces, también se le asigna a estos ministros, en este caso los obispos de la ciudad, que a lo mejor no seamos usted, no sea usted ni yo, pero se le encarga, por ejemplo, en este caso, a los obispos de Mileto, que apacienten a la iglesia. Es decir, apacentar se relaciona con lidiar con la gente, con regirla, con ayudarla a que haga las cosas correctamente. O sea, son, digamos, una especie de rector, de personas que modera la conducta con responsabilidad para que la iglesia se mantenga pura, se mantenga santa, pero no solamente con los creyentes, sino también con las almas, porque no nos podemos concentrar en el hecho de, digamos, de evangelizarnos nosotros mismos, que ya estamos evangelizados, sino que debemos estar pendientes de aquellas almas que necesitan del Señor y que buscan de Cristo con fe. Tenemos la responsabilidad de enseñarle bien la palabra de verdad, de ocuparnos de la Sagrada Escritura, de leerla, porque en ella os parece que tenemos vida eterna, y si nosotros conseguimos vida eterna allí, pues también se la podemos dar a otro del mismo lugar. Pues en este tiempo hemos concluido con esta encomienda. Ahora resta escuchar sus comentarios, sus aportaciones o aclaraciones que serían de gran ayuda y de aportación para toda la comunidad de aprendizaje a la que nos estamos exponiendo en esta ocasión. Así es que veamos a modo de cierre algunas conclusiones generales. Como lo muestra nuestro texto áureo, como lo muestra nuestro texto áureo, el obrero cristiano debe estar comprometido con el Señor. Su meta es terminar con gozo la encomienda que el Señor ha dado. Igualmente, debemos comprender cuál es el mensaje que se nos ha asignado: entregar, testificar del Evangelio de la gracia de Dios. El hecho de que Dios salve a los hombres por la gracia de Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. Además, es importante descansar en esa gracia para vivir la vida cristiana. Lo que sí hacen bien, desarrollan un carácter fiel, donde lo importante de la misión superará todos los temores a la adversidad. Todavía Dios espera por hombres y mujeres que puedan decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí, en su capítulo 6, versículo 8. Ahora, para cumplir la obra del Evangelio se requiere una conducta apegada a los principios cristianos de la pureza y la santidad. Todavía nos debe servir lo que le dijo Pablo a Timoteo, que se conservara puro. La conducta del obrero siempre debe ser acorde al testimonio que da de Cristo. Cuando tenemos creyentes bajo nuestro cuidado espiritual, la responsabilidad de ser piadosos es muy seria. En tal caso, se trata del rebaño del Señor. Debemos dejar un legado digno de imitar para la continuidad exitosa de la obra misionera. En esta ocasión damos gracias por su atención y vamos a dejar algunas preguntas reflexivas que nos permitirán afianzar los conocimientos adquiridos durante esta sesión de enseñanza. Su hermano Juan Carlos Quintero se despide por esta ocasión y será hasta una próxima, si así me lo permiten ustedes y la gracia de nuestro Señor. Hasta luego. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad
es grande. Después de haber tenido contacto con esta clase, tienes la posibilidad de repetir el video, de estudiarle, hacer los ejercicios y participaciones que se sugieren en esta lección. Será hasta una próxima y estaremos discutiendo esta clase de manera personal mediante el chat. Así que sigue las instrucciones, toma tu Biblia en mano y nos vemos en una próxima. Dios te bendiga. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande.